el 1, el 2 y el 3. Génesis 2. 12. Hoy, leyendo este libro, hermanos, lo que miré es que el Señor nos va a seguir hablando. Aleluya. El Señor nos va a seguir hablando para que comprendamos y entendamos, hermanos, el propósito. Entonces, ¿lo tenemos? Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar en esta mañana y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De la tierra. Bendito Dios, bendito Señor. Te damos, Padre, las gracias, Señor, por esta palabra que vas a traer a nuestras vidas, Señor. Ahora, papito lindo, te pido que tomes control, Padre, de cualquier cosa que se quiera mover, Señor. Limpie los aires, Padre. Limpie nuestros corazones hoy en esta mañana, Señor. Permítanos abrirlos a su palabra, bendito Dios. Permítanos, Padre, entender y comprender, Padre, su palabra para el día de hoy, Señor. Y sea su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ayudándonos, Padre. Tratando, Padre, o poniendo su palabra en nuestros corazones, Padre, para que cuando sea necesario, Señor, la pongamos en obra en nuestras vidas. Bendito Dios, te doy las gracias por el pueblo presente, Señor. Gracias por los que vienen en camino, Padre. Apresure sus pasos para que puedan estar junto con nosotros, Padre, en un mismo sentir, en un mismo deseo, Padre. Y te pido por las personas, por mis hermanos que no van a venir el día de hoy, Señor. Usted sabe cómo están, cómo se encuentran, Padre. Ahí pongo a mi esposa en sus manos, bendito Dios. Y le pido, Señor, que sea su Espíritu Santo en este momento, pasando ahí donde ellos se encuentran, donde ellas se encuentran, Señor. Y sean sanados, sean restaurados, Padre. Sea usted dando la fuerza, la fortaleza, Padre Santo. Pongo a mi hermano Enrique también en mi oración y en sus manos, Padre, pidiéndole, Padre, que lo fortalezca, Padre, que sea usted poniendo nuevamente esa llama en su corazón, en su vida, Padre Santo, y que, Padre, deje ese lugar donde se encuentra ya, Padre, y que venga a su casa, Padre, a darle la gloria y la honra, a adorarlo, Padre, como es el deseo de usted, bendito Dios, que él dé testimonio, Padre, aún que usted lo visitó, que usted lo sanó, que usted tomó control de cualquier cosa que se movió ahí, Padre Santo. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Mi hermano Enrique se encuentra bien, hermano, ya pasó todo lo que tenía que pasar, ¿verdad? Nomás está ahí recuperándose. Gloria a Dios, porque el Señor tuvo misericordia de él, lo ayudó una vez más, ¿verdad? Y es por eso, hermanos, que él necesita dar testimonio, ¿verdad? De que el Señor estuvo ahí en ese lugar, hermanos. Bendito Dios. Pues vamos a ver, hermanos, hoy en esta mañana, el título de esta enseñanza se llama La Iglesia frente al antisemitismo. La iglesia frente al antisemitismo, hermano. Leyendo qué quiere decir antisemitismo, es como un odio, es como un coraje hacia alguien, hacia una persona, y aquí va a ser un odio hacia el pueblo de Dios, ¿verdad? Hacia el pueblo de Israel, hermanos. Entonces, vamos a ver, hermanos, que ese odio, ese coraje al pueblo de Israel hasta el día de hoy sigue vigente, hermanos, ¿verdad? Ha pasado por generaciones en generaciones el odio hacia los judíos, hacia el pueblo de Israel, hermanos, pero el Señor siempre los ha guardado, el Señor siempre los ha cuidado, porque es su pueblo de Él, hermanos. Entonces no va a haber nadie que lo derrote, no va a haber nadie que esté en contra de Él, hermanos. Al contrario, en esta mañana vamos a aprender a orar también por el pueblo de Dios, ¿verdad? A orarle por él también, y al orar por el pueblo de Dios, yo y usted, como dice esta palabra, vamos a alcanzar bendición. Vamos a bendecir
vamos a aprender a bendecir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, hermanos, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. Y referente a esta enseñanza vamos a ver los 3 puntos fundamentales que dice uno: reconocer la existencia del antisemitismo en el mundo, mostrar la actitud que resalta acorde a la palabra en cuanto al trato con Israel. Dice modelar la conducta consecuente con el hecho que la salvación viene de los judíos, hermanos, ¿verdad? Dice, los cristianos estamos llamados a pedir por la salvación de Israel y a nunca olvidar que la salvación viene de los judíos, hermanos, ¿verdad? Y eso es cierto, hermanos. Gracias a ellos nosotros alcanzamos también la misericordia de Dios. Porque como dice su palabra, que Él vino a ellos y no lo recibieron, pero vino a los gentiles y lo recibimos. Y nosotros somos los gentiles, hermanos. Entonces, gracias a ellos nosotros podemos estar aquí. Gracias a ellos estamos trabajando ¿para qué? Para recibir la misma salvación de su pueblo de Israel. Dice la palabra, ¿ha dejado el Señor a su pueblo? No, dice Pablo, de ninguna manera. Él hasta el día de hoy tiene control de su pueblo, ¿verdad? Por generaciones y generaciones, dice que en el tiempo de Hitler, hermano, él mató a muchos judíos, hermanos, porque defendían la fe, por defender la palabra, y tantos otros países en aquel entonces han estado luchando, y hasta la fecha nosotros vemos que siempre hay guerra ahí contra el pueblo de Israel, hermanos, pero el Señor siempre, como dice su palabra, siempre va a poner la mano por él, hermanos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que orar para que Dios los siga fortaleciendo, para que Dios los siga ayudando, ¿verdad? Y para que Dios los siga bendiciendo, porque el pueblo de Israel es una bendición, hermanos, ¿verdad? Entonces yo y usted tenemos que aprender a orar por ellos también, ¿verdad? Que Dios los siga ayudando como nos sigue ayudando a nosotros, porque a pesar de que está ayudando a ellos, a nosotros no nos ha dejado, también nos está ayudando y nos está guiando hacia algo bonito, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. Dice, nunca han faltado quienes odien a Israel, pero la promesa del Señor sigue fiel, y Él bendice a los que bendicen a Israel y castiga a quienes lo maldicen. Castiga a quienes lo maldicen, hermanos. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, la historia bíblica está repleta de relatos que nos hacen saber el dolor que ha pasado el pueblo judío. A este fenómeno de odio y persecución contra el pueblo de Israel lo conocemos como antisemitismo, haciendo referencia a Sem, el hijo mayor de Noé, del cual descienden los semitas o israelitas. Desde que el pueblo de Israel se asentó y creció en Egipto, a través de milenios ha sido vituperado, perseguido. Este antisemitismo lo han protagonizado personas individuales como Amán, según Reyes, como Faraón y Herodes, entre otros, pero también han sido parte de una campaña internacional de rechazo al pueblo de Dios. En la lección de esta semana estudiaremos algunos de los ejemplos más connotados de antisemitismo, y a su vez consideraremos la postura que debe mantener la iglesia con relación a ello. El hecho que Israel esté hasta hoy en un tiempo de endurecimiento espiritual no autoriza a nadie a hablar mal de ese pueblo, y mucho menos... Gloria a Dios, hermanos. Y mucho menos, ¿verdad? Dice, el hecho de que Israel esté hasta hoy en un tiempo de endurecimiento espiritual no autoriza a nadie a hablar mal de ese pueblo, y mucho menos maldecirlo o incitar a su persecución. La presencia de Dios previo que los gentiles fuéramos insertados en el buen olivo que es Israel, pero nunca debemos jactarnos del tal privilegio. Al avanzar en el estudio de la presente temática, analizaremos la manera como Dios cumple su promesa de bendecir a quienes bendicen la descendencia de Abraham. Por su parte, Dios ha
ha sido consecuente en dar el merecido castigo a quienes transgreden sus requerimientos divinos respecto al trato que se debe dar a la nación semita. No debemos olvidar las profecías que avisan la persecución que sufrirá Israel en el último tiempo. Cristo avisa que cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, podemos saber que su destrucción ha llegado, según Lucas 21:20. Oramos para que el presente estudio ayude a los creyentes a amar al Dios de Israel y a tener una actitud respetuosa ante la nación de la cual vino el Mesías en cuanto a la carne, hermanos, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, hermanos. Como les decía, antisemitismo es un odio, es un coraje, ¿verdad? Y ese antisemitismo lo han tenido, como dice la palabra, por generaciones en contra del pueblo de Israel, hermanos, ¿verdad? Siempre ha existido. Yo leyendo esto y leyendo un poquito más, siempre ha existido como países como Alemania, tantos países europeos que mataron en aquel tiempo a los judíos, hermanos, los persiguieron, los martirizaron, hermanos. Todo eso era un odio hacia el pueblo de Dios, hermanos. Y hasta la fecha, como dice esta enseñanza, hasta la fecha a veces sigue habiendo un odio para el pueblo de Dios. Por X cosas que pasan, hermano, que no quiere aceptar el mundo, o que se ha metido tanto en su religión o en sus cosas, hermano, no aceptan la palabra de Dios. Y como dice la palabra de Dios, es un odio hacia nosotros, pero están actuando hacia Dios. Y como dice aquí que Dios tiene control de su pueblo, también tiene control ahora en el pueblo de Dios, hermano. Él tiene control, Él sabe que el odio va a existir, hermano. Él sabe que no nos van a querer. Él sabe, hermano, lo que va a pasar. Pero Él dice que confiemos en Él, ¿verdad? Y confiemos en su palabra, porque estamos creyendo en un Dios real, en un Dios vivo, en un Dios poderoso, de cual dice que Él va a guardar a su pueblo. Y yo y usted, aunque no seamos judíos, pero somos su pueblo también, hermano. Porque Él también nos alcanzó y Él también pagó el precio, pagó su sangre, pagó su vida por nosotros también. Entonces también, aunque no seamos judíos, pues somos hijos de Dios, hermano, ¿verdad? Y es lo principal, que seamos hijos de Dios. Hijos del Altísimo. Así, hermanos, mi hermano Efraín va a empezar hoy en esta mañana con el inciso A, y como siempre hacemos, un pequeño relato, un pequeño enseñanza de lo que cada uno de nosotros lee o aprende, hermanos, ¿verdad? Dice: Dios prometió a Abraham hacer de él una nación grande. Dios prometió a Abraham hacer de él una nación grande, ¿verdad? Amén. Dios prometió a Abraham hacer de él una nación grande. El capítulo 12 de Génesis abre una etapa especial en la Biblia, en la cual hallamos elementos importantes sobre la importancia. Miremos de qué se trata. Número 1. Lo primero que resalta al abrir el versículo 1 es la palabra del Señor dada a Abraham. Debemos entender que si la nación de Israel todavía prevalece, es por el fundamento de esa nación. Fue la palabra de Dios entregada al padre Abraham. Necesitamos asumir la disposición de ser orientados por la palabra. Entonces, nuestro camino será derecho y alcanzaremos las metas trazadas por Dios. Número 2. El precio que Abraham debía pagar era alto con tal de llegar a alcanzar los propósitos divinos en su vida. Debía dejar su tierra, su vida, su parentela, perdón si no traigo mis lentes, en la casa de su padre, en la casa de su padre. Con este llamado, el Señor quería sacar a Abraham de la idolatría que lo rodeaba. Sabemos que su padre Taré era idólatra, como lo podemos ver en Josué
24:2. Y la Biblia traza una línea divisoria entre la simiente de Satanás y la de Cristo, referencia a Génesis 3:15. El Señor enseñó cómo conviene saber entresacar lo precioso de lo vil. Aleluya, Jeremías 15:19. Esa actitud del patriarca de dejarlo todo en Ur de los caldeos para obedecer a Dios hizo especial a la nación de Israel. El mismo Dios les dijo a los israelitas que Él los había escogido para hacerle un pueblo especial, como lo dice Deuteronomio 7:6. Todavía es necesario saber que, aunque estamos en este mundo, no somos de aquí. Por tanto, nuestra conducta debe de ser distinta. Los que corren en su propio desenfreno de desolución. Número 3. En el versículo 2, Dios da la promesa a Abraham de hacer de él una nación grande. Cuando aquella promesa llegó a Abraham, su hogar era muy pequeño, solo tenía a Sara, su esposa, pero Dios lo multiplicó en número y su descendencia hoy es incontable como la arena que está a la orilla del mar. Además, Dios prometió bendecirlo. Sabemos que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Por tanto, su descendencia ha contado siempre con esa bendición que viene de Dios. El Señor también aseguró a Abraham que engrandecería su nombre. Podemos dar fe de ello al recordar que Abraham recibió un nuevo nombre, Abraham, y llegó a ser padre de la fe para los creyentes judíos circuncidados y padre espiritual para los creyentes gentiles no circundados como nosotros. La última promesa aquí es que Abraham llegaría a ser bendición en verdad. Cristo, la simiente de Abraham, es la mayor bendición que se ha dado a este mundo. Además, los aportes que ha hecho Israel al mundo en varios renglones de la economía mundial son tantos que no se pueden enumerar. Debemos amar a Israel, orar por esa nación para que reconozcan la bendición de Jesús y sean salvos en él. Amén. Abraham, como todos nosotros, hermanos, un día escuchamos la voz del Señor, la voz de su Espíritu Santo, ¿verdad? Abraham no necesitaba nada de esta tierra. Dice que era, nos da a entender que era un hombre muy rico, ¿verdad? Vivía en la casa de su padre, ¿verdad? Cuando Dios le habló, le dijo que dejara todo atrás. Le permitió llevar parte de su riqueza, pero sí le dijo que tenía que salir de la casa de su padre y tenía que dejar atrás la idolatría. Es como nosotros, ¿verdad? Cuando Dios nos habló, ¿en qué estábamos hundidos? ¿En qué andábamos? ¿Verdad? Pero Dios, más aún Dios misericordioso Padre, nos habló y nos dijo que dejáramos atrás toda esa vana manera de vivir. Él nos ha sacado de lodazal donde estábamos y nos ha puesto, nos ha firmado en la roca que es Jesucristo. Yeah. Abraham obedeció y por eso lo conocemos ahora como el padre de la fe. Dios le dijo, ve, y él obedeció sin saber a dónde iba ni lo que le iba a pasar. Dios le mostró el propósito. Así en nuestras vidas Dios nos muestra el propósito que tiene para nosotros. Él no nos muestra el camino, ¿verdad? Como Abraham. Abraham estuvo en peligro de muerte. Abraham pasó peligro, ¿verdad? Tuvo duda, su corazón fue tentada como nos pasa a nosotros también, ¿verdad?
Dios le hizo una promesa, no solamente de un hijo en su vejez, pero le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo o como los granos de arena a la orilla del mar, y él le creyó. Pero sin embargo vino duda a él, ¿verdad? Pero la fe siempre prevaleció. Él dijo una frase que dijo que el Señor proveerá. Y así es como debemos de vivir nosotros. A Dios no necesitamos o no debemos entenderlo para conocerlo. Debemos de conocerlo primeramente para poder entenderlo entonces, así como Abraham, ¿verdad? La promesa que Dios le hizo a Abraham es una promesa de vida, una promesa de bendición, una promesa que aún no está totalmente cumplida, porque en nuestras vidas la misma promesa nosotros la hemos recibido, la hemos abrazado y la estamos viviendo. Nuestra vida en Cristo, como la vida de Abraham, es toda una aventura. Todos los días es nueva, sin saber qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros, qué es lo que Dios, a dónde Dios nos va a llevar, pero más sin embargo hemos decidido, hemos puesto nuestro corazón a seguir ese camino que Dios ya nos ha trazado. La bendición que es para Abraham, ¿verdad? Que su descendencia iba a ser así multiplicada. La bendición de Dios que tiene para nosotros en el día de hoy es que toda nuestra parentela va a ser alcanzada. Hijos, hijas, nietos, nietas, decía el pastor ayer, bisnietos, ¿verdad? Gloria a Dios, padres, madres, todo, del mayor hasta el menor va a ser alcanzado. Y es por eso que todos y cada uno de nosotros, quiero pensar que por eso seguimos adelante, seguimos avanzando, seguimos caminando en el camino que Dios ya nos ha trazado sin saber, sin tener idea qué es lo que nos tiene preparado más adelante. Solamente nosotros le decimos amén, Padre, y seguimos adelante como Abraham lo hizo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Mire, hermanos, ahí vamos a ver, esos 3 versículos tienen bastante enseñanza para nuestras vidas, hermanos, ¿verdad? Primeramente vamos a ver un llamado que Dios le hace a Abraham, ¿verdad? Y ese llamado nos los ha dado a nosotros también, porque yo y usted tenemos un llamado. El Señor no nos ha llamado nomás a estar en su casa y venir y pasar un rato alegre o triste o lo que sea y nos vamos y que venga el martes, que no. Nosotros tenemos un llamado especial para Dios. Él ha puesto el reino de Dios en sus manos y en mis manos. ¿Para qué? Para que nosotros lo hagamos crecer en este mundo, hermanos. Él nos puso en nuestras manos un trabajo del cual espera que yo y usted hagamos, ¿verdad? Y por medio de cuando hacemos, nosotros vamos a ser bendecidos. Mire, hermano, él tuvo un llamado, ¿verdad? A nosotros el evangelio nos sigue hablando. El Señor sigue teniendo un llamado aún para el que quiere abrir el corazón, ¿verdad? Lo está llamando. Pero había una condición que el Señor le puso en ese llamado a Abraham. Le dijo, pero mira, Abraham, ¿sabes qué? Yo necesito que tú hagas esto y necesito que escuches mi voz y todo eso. Pero, ¿sabes? Le pone esta condición, le dijo, pero mira, Abraham, ¿sabes qué? Dice, te vas a tener que ir de este lugar. Primeramente, porque ahí le dice, luego dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Dice, y también le dice, y tienes que dejar a tu familia. Y de la casa de tu padre, dice, a la tierra que te mostraré. Había una condición que el Señor le había puesto a Abraham. Y el Señor le había hablado a Abraham primero. Y como que Abraham, en el tiempo cuando Abraham, yo creo que se estuvo en su casa, estuvo pensando en la voz de Dios, en lo que le había dicho, porque hasta ahí, pero después le vuelve a hablar nuevamente el Señor a Abraham. Dice que hasta le cambia el nombre, dice, ok, Abraham, ya te hablé una vez, te vuelvo a hablar. ¿Estás decidido? ¿Estás listo? Claro, hermanos, que él no lo dijo con su voz, pero con sus hechos dijo, Señor, aquí estoy ya. He escuchado tu llamado, ¿verdad? Y he escuchado tu llamado y aquí estoy. ¿Para qué? Para lo que tú quieras que yo haga para ti. Porque cuando uno se pone listo en un llamado es para hacer algo, hermano. Es para que nosotros, si el Señor nos ha hecho un llamado, es para que yo y usted digamos, Señor, aquí estoy.
¿Qué es lo que tú necesitas de mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres? Es para un llamado, hermano. Nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar el llamado y a ponernos en las manos del Señor para lo que Él necesite de nosotros. Puede Él, hermanos, puede nomás a mí decirme, hijo, nomás necesito que vayas a tal lado y le digas a la persona de la calle número tal, número tanto, apartamento número, nomás para ti te necesito que vayas y le digas esta palabra mía. Eso es un paso que yo di. Para eso me llamó el Señor, me necesitó, para eso me ocupó, y yo tengo que cumplir lo que el Señor me mandó a hacer. Y si después el Señor ya no me usa, pero así es el Señor. A uno los usa poquito, a otros los usa un poquito más, a otros los usa mucho. El Señor así es, hermano. Pero siempre quiere que le escuchemos y nos pongamos en sus manos para hacer el llamado del cual nos está haciendo. Sea poquito, sea mucho, hermanos, nosotros tenemos que estar con el Señor. Y Él hasta ahí, hermanos, obedeció, dice, ¿verdad? Y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandecer tu nombre y serás bendecido. Ok, hermanos, sabe, hermanos, cuando Él escucha el llamado, se pone en las manos del Señor, está ya obedeciendo al Señor. Porque si en un llamado no hay obediencia, ya no va a resultar nada. Para cuando el Señor nos hable, nos diga o nos quiera usar, yo y usted tenemos que obedecer el llamado de Dios. Porque de tal manera, si no obedecemos, entonces no va a pasar nada. Porque Dios no se la alegra de la desobediencia. Él se alegra de la obediencia. Él se alegra de que escuchemos su voz y estemos ahí diciendo, Señor, aquí estoy. Como Samuel, como muchos, heme aquí, Señor. Heme aquí, aquí estoy. Y Él espera que nos pongamos enfrente de Él o en sus manos del Señor. Aquí estoy. La palabra de Dios dice que somos siervos inútiles porque no sabemos hacer nada, hermano. Porque todo lo hacemos por medio de Dios. Porque aun cuando yo y usted nos pongamos en sus manos, la dirección que vamos a hacer y el camino que vamos a tomar, el Señor nos los va a mostrar, nos va a decir para dónde ir y qué hacer. No es una decisión que yo y usted vamos a tomar, no. De modo de que me pongo en las manos del Señor, le estoy diciendo, Señor, aquí estoy. Ahora dime lo que tengo o lo que debo de hacer. Él se puso en las manos del Señor, por eso le dijo, quiero que te vayas. Ya le estaba dando una dirección. Quiero que te vayas, no quiero que te quedes aquí en este lugar. Aquí no me sirves. Tú tienes que salir de este lugar para poder servirme a donde yo te voy a mandar. A veces es un punto fundamental en cada uno de nosotros, porque a veces nosotros, el Señor nos quiere usar y todo, pero no queremos salir de ese punto, el cual de ahí no podemos hacer nada. El Señor nos quiere usar, pero si nosotros no nos esforzamos a pararnos, a decir, Señor, aquí estamos, entonces nosotros podemos estar en ese punto, pero en ese punto, en ese lugar, el Señor no nos puede usar. Nosotros tenemos que salir. ¿De dónde vamos a salir? De nuestro lugar de confort. Porque no podemos trabajar con Dios, o no podemos cuando estamos en ese lugar de donde no queremos salir. Dios nos quiere usar. Dios quiere que hagamos algo, pero ahí no lo va a poder hacer. Tenemos que salir de ahí. Tenemos que ponernos al lado del Señor. Señor, ya aquí estoy, ya dejé ese lugar. Ese lugar no me trae nada, ese lugar me trae pereza. Ese lugar me trae frialdad. Ese lugar yo no lo necesito. Yo quiero estar en el lugar donde tú me vas a dar la fortaleza para que yo pueda hacer lo que tú quieres que yo haga. Él tuvo que salir de ese lugar, hermano. El Señor le dijo, vete de tu parentela. ¿Y cuántas veces el Señor a nosotros no nos ha dicho, hermano, que tenemos que salir de este mundo? En este mundo vivimos, en este mundo comemos, en este mundo respiramos, pero tenemos que empezar a buscar el mundo espiritual de Dios, no el carnal, porque en el carnal no le vamos a poder hacer nada para Dios, no vamos a poder trabajar para Dios. El carnal aquí se va a quedar. No, nosotros y yo y usted tenemos que buscar el espiritual. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo no me voy a ir de mi casa en este tiempo. Pero sí tengo que buscar a Dios. Espiritualmente tengo que ir a buscar a Dios.
Si queremos, hermanos, nosotros, si queremos que el Señor nos use, tenemos que empezar a salir de nuestro confort. Tenemos que empezar a escuchar el llamado de Dios y a ponernos en sus manos para que Él nos use, para que hagamos el trabajo del cual el Señor nos va a mandar. En nuestra casa, mire, yo se lo voy a poner en mí. En nuestra casa a veces no queremos hacer nada. Yo se lo voy a poner en mí. La casa no queremos hacer nada, tenemos otros pensamientos, otros deseos. Pero si salimos afuera, el Señor, mira, aquí afuera ya salí de mi lugar de confort, aquí estoy en la calle, aquí estoy aquí. Ahora, Señor, dime, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo diga? ¿O dónde me quieres mandar? Ya no estamos saliendo de ahí, ya no estamos poniendo en las manos del Señor, ya le estamos pidiendo que Él haga lo que quiere que haga. Amén. Porque sentados allá no nos va a seguir hablando el Señor, hermano. Ya nos habló. Estamos aquí porque Él ya nos habló. Por eso estamos aquí, porque hemos escuchado su voz. Pero de ahí, hermano, a veces estando aquí también en la casa de Dios, seguimos en el mismo confort. ¿Sabe por qué? Porque vamos a la casa y venimos a la casa de Dios. Vamos a la casa, vamos a nuestro trabajo y es una rutina que estamos haciendo nomás, dando la vuelta a nuestro alrededor, como el pueblo de Israel, nomás dando de vueltas a nuestro alrededor. Entonces, no, hermano, tenemos que salir de esa rutina, tenemos que salir de ese lugar de confort, tenemos que ponernos en las manos del Señor para que Él pueda hacer el trabajo que quiere hacer a mi vida, a su vida. Amén. Gloria a Dios. Dice, cuando Dios nos habla, se espera que obedezcamos. Él le habló y esperó de hablar una obediencia, porque le dijo, Señor, si tú dices que me voy de aquí, me voy. Si tú dices que me voy, me voy. Dice, Él espera que obedezcamos el llamado. Dice, si queremos ver la bendición sobre nuestras vidas, dice, también nos ha dicho que, también el Señor nos ha dicho que dejemos el mundo o nuestro lugar de confort. Él nos ha dicho, hermano. Queremos, y no estamos hablando de bendiciones de dinero ni nada de eso. La bendición de la cual ahorita yo y usted estamos esperando es la vida eterna. Es la bendición de la cual yo y usted tenemos que buscar, anhelar y querer. La vida eterna, hermano. Ya si en el camino Dios nos bendice, ya es por el amor de Dios. Mire, hermano, hablando de esta bendición, hace 2 semanas me pasó una cosa. Pues yo lo vi de 2 maneras. Yo fui al banco y estaba bien lleno, estaba una caja para depósito, había como 3 personas, estaba yo, había como 4 personas atrás. Pasó una, pasó otra, todo. Yo iba a depositar y a pagar una tarjeta. Bueno, empecé depositando el cheque, ¿verdad? Yo metí el cheque, yo no necesito poner la suma porque la máquina ya lee la cantidad del cheque y todo eso. Pero cuando vi la cantidad que estaba ahí, hermanos, era $122,236 lo que yo estaba depositando ahí. Dije, wow, esa cantidad no es de mi cheque. Me dio miedo, metió todo y que vuelvo a puchar el botón que me bota mi tarjeta y que me bota el cheque nuevamente. Dije, y le vuelvo a puchar así y vuelvo a meter mi tarjeta, vuelvo a meter los datos y me vuelve a dar la cantidad $122,236. Por 3 veces me dio la misma cantidad, hermano. Y yo dije, wow, Señor, 3 veces la misma, sabiendo que yo estoy pochando y todo eso. Qué bendición tan más grande. A lo mejor tú me estás bendiciendo por parte de alguien, ¿verdad? Pero nomás era de confirmar, porque después hay que confirmar lo que uno está depositando y ya pasa todo y todo. Dije, no, Señor, no voy a confirmar. Que le pongo el botón rojo, ya me estaban esperando los de atrás y todo eso. Que le pongo el botón rojo, que me bota, me dice que me voy a hacer línea, hermanos, ¿verdad? Y me fui así pensando y uno de ahí me dijo, ¿qué pasó? Le digo, no, es que hay un error, me está poniendo y mi cheque es más chico y todo. Y ya se quedó. Bueno, me fui y vi. Pasó el primero, depositó un cheque, pasó otro, depositó y todo eso, y no les dio a ellos la misma cantidad, hermano, les dio la cantidad. Y yo me puse allá y dije, wow, Señor, que no habrá sido una bendición y todo eso. Bueno, ya pasé allá a la cajera, ya ahí le di lo que quería. Me dice, oye, porque ahí está, ¿qué pasó ahí? Dice, yo mire que todo eso. Le digo, sí, pero pasó esto y todo eso. Y me dice la cajera, hermano, me dice, ¿sabes? Hubieras puesto continuar.
Dice, confirmar, dice, sabes, dice, tú no sabes, dice, tú no sabes, tú no ibas a tener problemas, ni iba a venir la policía a tu vida, ni nada de eso, simplemente, si hubo un error, nomás te iban a hacer saber que te iban a sacar el dinero, pero tú no sabes, dice, nosotros trabajamos en este banco y sabemos cómo hay gente rica, hermanos, que por algo se equivoca y manda cantidades a otros, hermanos, y como son de dinero y ricos, dice, ni toman en cuenta eso, dice, aparte, hay personas que a veces tienen el dinero bajo dinero negro, dice, y por esa cantidad no van a reclamar porque luego salen consecuencias para ellos. Digo, no, pero así lo quise hacer, ¿ya? Pero ahorita, después leyendo esta, dije, wow, Señor, 3 veces, como dice tu palabra, que la primera y la tercera ya es de confirmación. Pero gloria a Dios, si tú me querías bendecir, bendíceme de otra manera, pero yo no me quise poner en problema. Y me dijo, no, lo hubieras confirmado, dice, y tú no sabes y todo eso. Bueno, ahí quedó. No era mi dinero, no dije, no lo tiré, no nada de eso, porque no era mío, mi dinero ahí está y todo eso. Pero mirando a estos hermanos, mirando esto, yo puedo decir, hermano, cuando nosotros obedecemos al Señor, el Señor bendice de distintas maneras, hermanos. El Señor mueve, hace muchas cosas para bendecir a usted y a mí. Aun cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que Él mandó a los corazones de todos los habitantes que le dieran todas sus pertenencias al pueblo de Israel, hermano. El pueblo de Israel de Egipto no salió pobre, salió rico, porque todo el oro que tenían todos los habitantes de ahí se los dieron a ellos, hermanos. El pueblo salió bien bendecido, y es que el Señor así bendice, hermanos. Así bendice, pero para tener una bendición hay que obedecer. Porque aquí lo dice la palabra de Dios. Dice, Abraham, mira, ya te estoy llamando, pero mira, tienes que dejar esto y esto. Y de tal manera la palabra es así, hermano. Dice Abraham, si tú me obedeces, mira, te voy a bendecir. Te bendecirán todos a donde quiera que tú vayas. ¿Y qué podemos leer en la vida de Abraham? Abraham era bendecido a donde quiera que él iba, hermanos. No le faltaba nada, él era rico. Él salió de su pueblo, no salió rico, él salió pobre. La bendición, todo lo que él ganó, lo ganó en el caminar que estuvo con el Señor. Porque dice que era un siervo de Dios, bien de ganado. Tenía mucho ganado, tenía mucho oro, hermano. Y aunque no tenía hijos, hermano, pero tenía muchos hijos espirituales. Y hasta la fecha de hoy, hermano, por Abraham es que yo y usted aquí estamos también. Hasta el tiempo de hoy Abraham sigue siendo bendecido, porque cada generación de hijos que van naciendo es por la bendición que le dio Dios a Abraham. Porque le dijo, tu bendición será como la arena del mar. Y si la puedes contar, dice, me puedes decir. Pero es hasta la fecha de hoy, Abraham sigue siendo bendecido. ¿Por qué, hermano? Por su obediencia. Es que Dios se alegra cuando uno es un hijo obediente, hermanos. Mire, hermano, una vez llegó un pastor, hermanos, había salido de las gangas, pues todavía iba así, todo eso, y llegó en un carrito, hermanos, y el Señor le dijo que si iba y predicaba por primera vez la palabra de Dios, Dios lo bendecía. Y el Señor, hermanos, conocía, bueno, así dijo, yo miré, pero así dijo, y hermano, y dice que él llegó en un carrito que con trabajos llegó, porque venía de por allá de Indio, hermanos, hasta aquí por Huntington Park, cuando nosotros estábamos en una iglesia ahí. Y dice que cuando predicó y se fue y todo eso, en el camino le dijo, ay, hijo, dice, yo pensaba que no me ibas a obedecer porque tú eras rebelde. Porque era de la calle, era un cholo. Porque tú eras rebelde, eras todas esas cosas. Pero vi que me obedeciste, dice, y por tal cosa de que tú empiezas a obedecerme, y yo sé que me vas a obedecer, dice, quiero que vayas a esta dirección, ve allá y pregunta por este nombre, y ahí te van a dar los demás datos. Pues bueno, hermanos, a eso le dijo cuando iba regresando para allá. Mentalmente se lo dijo el Señor, dijo él, bueno, ¿voy o no voy? Es que a veces así está, hermano. El Señor nos puede decir, pero si yo y usted actuamos conforme a la palabra de Dios y todo, van a suceder las cosas. Pero si no, hermano, si entra la incredulidad y otros pensamientos, olvídese de la bendición. Y él dijo, bueno, como dijo Pedro, Señor, en tu nombre echaré la red.
¿verdad? Y vino una grande bendición. Y él dijo, Señor, en tu nombre voy a ir a donde tú me estás mandando. Y fue, él pensaba que iba a ir a ver a una persona o algo al cual le tenía que hablar la palabra. Hermanos, dice él que llegó y lo que era un dealer de carros. Y dice que preguntó por esa persona, y cuando preguntó a esa persona dijo, sí, ya están todos los papeles llenados y ya todo, escoge el carro que tú quieras llevarte. Aleluya. Escoge el carro que tú quieras llevarte. Dice él que escogió un carro que se le dio, no tuvo que hacer más nada, ya los papeles estaban llenos, ya todo, ya nomás tenía que llegar y agarrar la bendición que Dios le había dado. Aleluya. Eso es bueno. Es increíble, sí. Es como decir, ¿será cierto? ¿No será cierto? Es una realidad, hermano. Las bendiciones de Dios son realidades en su vida y en mi vida. Si yo y usted las cumplimos, tiene que ser una realidad, porque no tenemos un Dios que miente. Él dice y se hace. Simplemente yo y usted tenemos que creer y obedecer a Dios en toda nuestra vida. Es por eso que a veces, hermanos, a veces el mundo no estamos bendecidos porque no somos obedientes al Señor. Y es que al Señor no le podemos decir hoy te obedezco y mañana no, te obedezco ahorita y al rato no. Al Señor hay que obedecerlo de día y de noche, en todo lugar y en todo momento, hasta que Él venga. Es lo que por eso, hermano, a veces, porque a veces obedecemos un rato, pero a veces desobedecemos en otro rato. Hacemos cosas buenas en un rato, pero después hacemos cosas que no son del agrado de Dios. Y así no es Dios. Dios traza un camino del cual yo y usted tenemos que seguir. Un camino bueno, un camino de santidad, un camino de palabra, un camino. No podemos irnos en otro camino, porque cuando agarramos otro camino, nos estamos saliendo de la presencia de Dios. Nos estamos saliendo del propósito de Dios. Nos estamos saliendo de la bendición de Dios. Por eso a veces nosotros, hermanos, esperamos bendiciones, sí. Y Dios nos sigue bendiciendo, porque hasta el día de hoy no nos ha faltado nada a usted y a mí. Hasta el día de hoy Él ha suplido nuestras necesidades, hermano. Pero si hay una bendición del cual nos hemos dejado, es porque nos queremos seguir en la obediencia, en el camino del Señor. Amén, así es, gloria a Dios. Tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que empezar a comprender y a entender que Dios demanda una obediencia suya y una obediencia mía. Así es. Y le dice, bendeciré a los que te maldicen, a los que te maldicen maldiciré. Y hermano, y hasta la fecha de hoy se ha cumplido, hermanos. Dice, Dios llama a todo hombre a través del evangelio puro de Cristo, ¿verdad? Dice, tenía promesas para Abraham, sí, demandaba obediencia, demandaba adoración constante, y había promesa para él, hermanos, pero algo tenía que cumplir. El llamamiento que Dios hace tiene condiciones que cumplir. Dios nos ha llamado para que dejemos todo por Él. Hay condiciones, el Señor pone condiciones, hermanos, a usted y a mí también nos pone condiciones. Las mías nos ha dicho, Hilario, deja las cosas que no son de mi agrado, que no van a ser de tu agrado. Sigue a mí, obedéceme. Yo te voy a bendecir, pero obedéceme. Yo te voy a ayudar, obedéceme. Yo voy a hacer de ti, obedéceme. Pero a veces, hermanos, no obedecemos y a veces caminamos en otro lugar del cual no tenemos que caminar. Amén, así es. Necesitamos empezar a aprender, hermanos, que tenemos un propósito. El llamamiento tiene condiciones. Dice, si no queremos cumplir esas condiciones, difícil, imposible será cumplir con un llamado de Dios. Si no cumplimos con las condiciones, es imposible caminar en un llamado de Dios. Porque en el llamado de Dios no podemos estar en desobediencia. No podemos tener otros pensamientos que no sean los pensamientos de Dios, lo que quiere Dios que hagamos. Ahora usted me puede decir hoy en esta mañana, hermano, ¿y qué quiere que el Señor hagamos? Toda la palabra lo dice, hermano. Todo nos ha venido hablando el Señor lo que quiere que hagamos. Y hoy nos sigue hablando, hermanos, en que nosotros tenemos un llamado. Tenemos que escuchar, pero hay condiciones que el Señor nos ha puesto. Y tenemos que agarrar las condiciones si queremos ser bendecidos.
Si queremos, es más, si queremos estar algún día ante su presencia en la patria celestial, y Él ya nos puso condiciones y nosotros, si queremos estar ahí, tenemos que agarrar las condiciones, obedecer las condiciones que Él nos puso. Porque de otra manera, hermanos, no sé qué va a pasar. Así es, aleluya. No sé qué va a pasar, hermano. Mire, hermano, lo importante dice, ¿verdad? Lo primero que resalta al abrir el versículo 1 es la palabra del Señor dada a Abraham. Es lo primero que resalta, porque el Señor le dijo: mira, Abraham, yo tengo un trabajo para ti, pero tienes que hacer esto, hermano. Es la palabra de Dios lo primero que resalta, una palabra de obediencia que cumplió alguien que escuchó al Señor. ¿Por qué dice más adelante? Mire, dice, debemos entender que si la nación de Israel todavía prevalece, es porque el fundamento de esa nación fue la palabra de Dios entregada al padre Abraham, hermano. Porque el padre a él le dijo: mira, Abraham, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te voy a cuidar, yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi pueblo, y yo siempre voy a estar al cuidado tuyo por las generaciones de todas las generaciones. Y hasta el día de hoy el pueblo de Israel está protegido por Dios, porque se lo dijo a Abraham. ¿Y por qué lo dijo? Y lo que dice Él se cumple, hermano. Él no va a dejar a su pueblo, aunque, como dice la palabra, nosotros estamos mirando, tal vez podemos decir que le desobedeció, no quiso estar en su voluntad, no quiso hacer muchas cosas, pero es el pueblo de Dios y Él lo va a seguir guardando, cuidando, porque ¿quiénes somos nosotros para exigirle al Señor otra cosa? Es su pueblo, y así como guarda a ellos, también nos guarda a nosotros también. Amén. Porque alcanzamos también la bendición de Abraham, hermanos. Y es la palabra, el fundamento de él. Dice: necesitamos asumir la disposición de ser orientados por la palabra de Dios. También nosotros necesitamos, dice, ¿verdad?, asumir la disposición de ser orientados por la palabra. Entonces nuestro camino será derecho y alcanzaremos las metas trazadas por Dios. Dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que agarrar la palabra en nuestra vida, asumir, agarrar la palabra, tenerle la palabra. ¿Por qué? Porque dice que cuando yo y usted las agarremos, nuestros caminos van a ser derechos. Ese es el fundamento de la palabra. Es fundamental, dice, nuestros caminos, dice, entonces nuestro camino será derecho y alcanzaremos las metas trazadas por Dios. El precio que Abraham tenía que pagar era alto, con tal de llegar a alcanzar los propósitos divinos en su vida. El propósito que yo y usted es alto, hermanos, también. Es alto el propósito, porque vamos a tener que dejar muchas cosas. Mire, hermano, yo a veces cuando yo hablo de eso y todo, y luego vuelvo a decir, hace 8 días yo le dije que nosotros teníamos que dejar padre y madre y todo eso, y ahorita vine a confirmar esta palabra con lo que yo dije hace 8 días, hermano. Y a veces a mí me duele, siento feo decir eso, pero la misma palabra lo dice. No es que los vamos a abandonar, hermano, ni simplemente que los tenemos que dejar para buscar nuevas metas, para buscar nuevos propósitos en nuestra vida. Porque dice, hermano, en la misma palabra, hermanos, dice que el que no dejara padre y madre, dice, ¿qué dice? No es digno, dice, de ser mi discípulo, o no es digno de seguirme a mí. El que no dejara, dice, padre y madre por mí. Por eso dice la palabra que cuando él estaba en la cruz, Juan le dijo, mira Jesús, ahí está tu madre y tu hermano. Dijo, no, los que hacen la voluntad del Padre es mi madre y mi hermano. Dice, los que hacen la voluntad de esos son mi padre y mi hermano. ¿Estaba dejando a su mamá? No. ¿Estaba dejando? No. Simplemente de que hay que dejar todo por seguir a Dios. Amén. Debemos de dejar mucho por seguir a Dios, hermano. Dicen ahí que Abraham dijo que no somos de este mundo. Nosotros buscamos un nuevo mundo, que es la patria celestial, hermano. Y si no dejamos este mundo, difícilmente vamos a cumplir el propósito de Dios para usted y para mí. Porque ese es un propósito de Dios ya pagado en la cruz.
que derramó su sangre para que yo y usted seamos salvos. Fue un propósito ya cumplido por Dios, porque Él dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos alcancemos la salvación. Y ahí está, hermano. Pero nosotros tenemos que pagar un precio. Tenemos que esforzarnos. Como acá lo dice esta misma palabra, hermanos. Como lo dice, ¿verdad? El precio que Abraham debía pagar era alto con tal de llegar a alcanzar los propósitos divinos en su vida. Y el precio que yo y usted vamos a pagar es alto, hermano. A veces nos vamos a tener que levantar temprano, hermano. Tenemos que a pesar del sueño, del cansancio y todo, vamos a tener que dejar nuestra conformidad en la casa, nuestro cansancio, nuestras cosas. ¿Para qué? Para estar en obediencia en las cosas de Dios. A veces hay que pagar. Mire, antes que yo trabajaba en el Ballet Parque, salía a las 2 de la mañana, hermanos. Era tanto, yo metía 70 carros en un parque, hermanos, yo solo. Y yo los tenía que llevar y traer, hermanos. Pero sabe, hermanos, cuando llegaba a la casa, ¿sabe qué? Traía la adrenalina en mi cuerpo, hermanos, que todavía sentía yo que corría y esas cosas, hermanos, de lo que yo hacía. Para que yo me relajara tenía que pasar como 40 minutos para que yo sintiera en mi mismo cuerpo como un relajamiento, porque yo llegaba y yo sentía todavía que andaba como corriendo, porque ahí era de correr y todo eso. Y en cambio al otro día me tenía que levantar temprano a las 7 o 6 de la mañana, ya tenía que estar despierto para estar en la casa del Señor. Es un precio, sí, hermano, sí es un precio. No dormía unas horas, no dormía, pero lo que me ayudaba es que aquí en la casa del Señor yo me fortalecía. En la casa del Señor yo agarraba la fuerza y la fortaleza, y es lo que demanda el Señor. El precio que yo y usted tenemos que dejar tantas cosas para estar en los negocios del Señor. ¿Cómo quiere que Él se alegre? ¿Cómo lo tenemos que obedecer? Estando ahí en los negocios del Señor. Firmes. Hoy verdaderamente, hermanos, hoy yo me alegré muchísimo, porque hoy hubo un grupo que se esforzó. Hubo un grupo que se sufrió, y tal vez, hermanos, no hicimos gran cosa, pongámoslo así, pero lo principal es que escuchamos el llamado de Dios hacia ir a predicar la palabra de Dios. Ahí estuvimos, hermanos, ahí estuvimos. Y de lo que se haya hecho, lo que hayamos alcanzado, dejémoselo al Señor. Pero lo que yo y usted debemos aprender, que hoy, hermanos, obedecimos en parte al Señor, porque escuchamos que teníamos que hacer eso, y ahí estuvimos, hermanos. Hayamos estado cansados, con sueño, con hambre, o con lo que sea, ahí quedó, hermanos. Hoy el Señor se agradó de un pueblo. Tuvimos una victoria, hermano. Y esperemos ir de victoria en victoria, hermano. Que para la siguiente, hermanos, igual ahí estemos, hermanos. Va a llegar el momento, hermanos, que por nuestra obediencia lo que vamos a ver ahí va a ser bendición. Lo que vamos a ver ahí va a ser almas ganadas para Cristo, hermano. Lo que ahorita no podemos ver, lo vamos a ver si nosotros obedecemos a la palabra de Dios. Tal vez hoy no vimos nada, hermano, pero hicimos mucho. Amén. Porque yo y usted dejamos la cama para venir a hacer el llamado de Dios. Pero el día de mañana lo que sembramos lo vamos a cosechar, hermano. El día de mañana vamos a ver un fruto, vamos a ver frutos. Porque los frutos se van, los frutos se ganan, se cosechan, hermano. Y un día vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Amén. Amén. Aleluya. Hoy yo puedo sentir que Dios se alegró de nosotros, hermanos. Hoy en este día, hermanos, yo pude sentir, porque ahí estuvimos. Amén. Gloria a Dios. Ahí estuvimos. Tal vez ¿cómo se puede? Bueno, pero ahí estuvimos. Y es lo que le agradó al Señor. Amén. Aprendamos, hermano. Hay que escuchar el llamado del Señor, hermano. El Señor nos sigue llamando, nos sigue diciendo, hermano. Pero yo, y en la otra que sigue de Romanos, vamos a ver cuando no se cumple el llamado de Dios lo que pasa. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, si sigo, voy a seguirle sacando más palabra a esto, pero vamos a continuar en el inciso B, hermano. Aleluya. Aleluya.
Y Ninguna nación de la tierra cuenta con una sentencia divina sobre la actitud que las personas tengan hacia ella. Y lo voy a repetir porque es bien importante para que lo entendamos. Ok. Ninguna nación de la tierra cuenta con una sentencia divina sobre la actitud que las personas tengan hacia ella, como lo es el caso de Israel. Solamente es la única. 1. El versículo 3 contiene dos sentencias, una de bendición y otra de maldición. La primera fue dada por Dios a Abraham con relación a quienes lo bendijeran. La idea de bendecir a Abraham y a su descendencia entraña, entre otros aspectos, pronunciar palabras de bien. En Génesis 9:26 hallamos un buen ejemplo para entender mejor este concepto. Noé bendijo a Sem al desear que fuera bendito por Dios. También bendecir a Abraham implica nuestra responsabilidad de pedir por la paz de Jerusalén. En el Salmo 12:26, a 122:6, dice el Salmo, lo voy a leer así rápidamente, dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. O sea, Jerusalén. ¿Dónde me quedé? Buscar su bien, 122:6. Ya me perdí aquí. Okay. Ahí está. Y si podemos dar refugio a los judíos forasteros, también ello es bendecir a Abraham. Mateo 25, del 35 al 40. A quienes bendigan la descendencia de Abraham, Dios promete bendecirlos. Este ofrecimiento divino de bendición entraña la satisfacción de todas las necesidades, las espirituales y las físicas, así como Dios había bendecido a Abraham en todo. Génesis 24:1, promete bendecir en esta misma dimensión a los que aman y bendicen a Israel. La segunda sentencia, en el mismo versículo 3, es que Dios tendrá en cuenta a los que maldicen a Abraham. No solamente Balac, rey de Moab, quería maldecir a Israel, número 22:6, sino que a través de la historia esta nación ha sido odiada, rechazada y perseguida por un sinnúmero de personas, países y gobiernos. Israel ha soportado guerra tras guerra a través de milenios, pero la sentencia divina no se ha hecho esperar. Así como Balaam se llevó el dinero ofrecido por Balac después de haber brindado un terrible consejo al rey sobre cómo Dios podía venir contra aquel pueblo suyo. Números 31:16 dice: todavía abundan los que quieren el mal para la descendencia de Abraham. Los conocemos como antisemitas. Por tanto, parte de la protección del Señor sobre la nación de Abraham es obrar directamente contra los que intentan dañar a este pueblo. La historia está repleta de ejemplos del trato duro de Dios sobre quienes levantan su voz y sus armas contra Israel. Los creyentes debemos ser cautelosos con esto y no proferir palabras de maldición, sino de bendición sobre Israel. Gloria a Dios. La última parte del versículo 3 le asegura la práctica al patriarca, que en él serían benditas todas las naciones. Debemos recordar que la simiente de Abraham es Cristo y nuestro Señor es la dádiva de Dios por la salvación de todos, porque a todos Él amó. Por tanto, absolutamente todo aquel que cree y acepta a Cristo como Salvador es bendecido con la salvación. Amén.
Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y esa gracia celestial es una verdadera bendición. Segunda de Pedro 3:9. Concierne a los creyentes a predicar el evangelio a toda criatura y bendecirles y brindarles a todos esta bendición. Hoy tuvimos la oportunidad todos nosotros de estar, hermanos, en esta mañana bendiciendo, trayendo las buenas nuevas de esperanza, ¿verdad? Y vemos claramente cómo nosotros, pues Dios, en las enseñanzas de Dios, nos dice claramente quiénes somos nosotros para juzgar, ¿verdad? Y menos el pueblo de Israel. Él tiene, lo dice específicamente en el primer renglón, dice, es la única nación del mundo. No preguntemos por qué, porque Dios es autónomo, el Dios, Él le place y Él le dijo, esta es la nación, es soberano, ¿verdad? Y Él dijo que esa nación iba a ser bendita entre todas las naciones. Y todos nosotros alcanzamos esa bendición. Porque también somos descendencia, somos el pueblo de Israel. Cuando leemos aquí el pueblo de Israel, todos nosotros somos ese pueblo. Entonces, nosotros, ya específicamente a la nación, a lo que es la nación de Israel, debe haber siempre palabras de bendición. No de maldición. Porque si no, y no de maldición. Porque si no, preguntémosle qué le pasó al presidente venezolano que habló. Que dijo, desde mis entrañas maldijo, y él maldijo. Y mira, desde sus entrañas le apareció un cáncer, ¿no? ¿Verdad? Estamos viendo cosas, lo que yo decía ayer, de verdad, a mí yo lo he estado viendo, observando, y es bien específico, ¿no? Sí, no sé si recuerdan que ayer mencioné sobre lo que pasó en los Global de los Oscars, no son los, ¿cómo se llaman los? Bueno, de premios de esos, ¿verdad? Y que, miren, el hecho de que estaba en primer lugar y en segundo lugar lo demás, y al final con 0 menciones, el creador, Dios el creador del universo, eso no importa, eso no, porque dice la conductora decía, no es dice, ¿qué más se va a esperar de un pueblo sin Dios? Así lo dijo ella. De una ciudad sin Dios. Sí, dijo. O sea, así lo dijo. Pero cuando la gente se mofa, cuando la gente se burla, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Esas cosas son bien elementales para todos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué para nosotros? Porque nosotros tenemos el conocimiento. Y porque nosotros, al ver esas cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender, nosotros sabemos, hermanos, ¿verdad? Es cierto. Así como también sabemos lo que decía el hermanito, que es verdadero. Nosotros tenemos, yo no lo veo como condiciones, más bien requerimientos. Cuando Dios te habla, cuando nos habla, ¿verdad? Él nos dice, bueno, yo soy tu Dios, ¿verdad? Y para que tú camines para que tú tengas gracia en mis ojos, estos son los requerimientos que necesitamos, cada uno de nosotros, porque nos habla individualmente. Qué bueno sería, hermanos, que dijera, bueno, pues yo hace muchos años yo le serví a Dios, ¿verdad? Y yo creo que eso cuenta. No, hermanos, no. Lo que cuenta es lo de hoy, lo de ahora, cómo está tu vida y tu relación con Dios. Es verdad. ¿Sí? Entonces todos tenemos ese llamado, el día de hoy, no por lo que hemos hecho, no por el tiempo que tenemos, ¿verdad? Sirviéndole a Dios, sino por lo que la victoria, como dice el hermano, la victoria que tuvimos hoy, en esta mañana, que nos esforzamos. Él vio nuestro esfuerzo de hoy. No te va a dar crédito por el esfuerzo de ayer, sino lo que tú hiciste el día de hoy. Por eso es que dice, y qué hermoso es eso. Eso es algo bien hermoso. ¿Por qué? Porque ese es la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros para que el día de hoy nos rindamos y digamos, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, ¿verdad? A lo mejor te he fallado, pero hoy tengo una oportunidad de retomar mi vida en tu caminar. ¿Y quién no quiere eso? ¿Quién no quiere caminar con Dios, hermanos? ¿Quién no queremos caminar con Dios? Todos.
Right? Gracias, Señor. Entonces bueno, ahora sí que el que tiene oídos que escuche, Oiga. porque es palabra de Dios, no soy yo, hermano, es Dios que nos está hablando a través de la enseñanza. Right? Y claramente dice, hay maldición para aquel que se atreva a maldecir de mi pueblo. Fíjense, hermanos, cuántos imperios, naciones, lo hemos leído, lo estamos leyendo, que se proclamaron en contra de la nación de Dios, ¿verdad? Han caído. Y han caído. Es cierto. El pueblo de Israel sigue hablando el idioma del hebreo, ¿verdad? Si siguen circuncidando hasta el día de hoy el pueblo. Yo me refiero al pueblo, al legítimo pueblo, ¿verdad? A los de Abraham, a la descendencia de Abraham, a la nación. Sí, bro. Y todos los imperios que se han levantado contra él, ni su lengua ahora ya no están ahí, están Grecia, pero son como países nada más, pero como nación, así como una nación, solamente Israel. ha prevalecido la nación de Israel Así es, bro. hasta el día de hoy. Y no nos dice eso algo a nosotros. Sí. Dios no se puede equivocar. No puede ser burlado, Dios no hermano. se equivoca, hermanos. Entonces, es la nación que Él escogió. Nadie somos nadie para decir, ¿por qué El mundo entero tiene que saber que esa nación es bendita. Porque además, dijo que todas las naciones iban a ser benditas en la simiente de Abraham. Entonces, yo creo que tenemos el conocimiento todos nosotros para entender eso. Y para ya poner nuestras vidas en dirección, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano. Amén, gloria a Dios. Sí, hermanos, entonces tenemos que orar por el pueblo de Israel, hermanos. Que el Señor los siga guardando, ayudando, porque como dice la palabra de Dios, Él no los ha dejado. Él sabe el problema que tuvo y Él sabe todo, pero dice la palabra que algún día esos corazones van a ser quebrantados y van a declarar que Jesús es el Señor, ¿verdad? Entonces, algún día, entonces, oremos, hermano, para que ese día llegue, para que Dios siga guardando. Mire, hermano, el pueblo de los judíos es bien bendecido, hermano, ellos son bien dadivosos. Yo le dije una vez, hermano, que una vez fuimos una semana de ballet parking a un servicio que hicieron, una semana santa con ellos, hermano. Digo, hermano, cada vez que nos daban eran de a $100, hermanos, a cada uno. Ese día juntamos, éramos como 20 ballet parking y nos tocó como a $320 a cada uno, más aparte lo que se quedó el mero de ahí, hermano. Pero fuimos bendecidos, hermano, y esta generación es la generación nueva. La de los judíos es la generación nueva, la que tal vez poquito saben o mucho y todo, pero también están prevaleciendo también como usted y como yo. También ellos están batallando hasta el tiempo de hoy, pero ahí están. Dios los guarda y los tiene protegidos, pero no nomás a ellos, también a nosotros nos tiene guardados y protegidos, hermano, porque Él no tiene hijos predilectos. Él es su pueblo, sí, pero Él nos amó también a nosotros igual que a ellos, hermano, porque derramó su sangre para muchos de nosotros y para los que todavía no han venido a los pies de Cristo, hermano. Ellos, hermano, verdaderamente, y ellos tienen una cosa que a la generación las enseña siempre a dar bendición. Y por eso Dios, nosotros también, hermano, Dios se lo ha dicho, si queremos ser bendecidos también, bendigamos, hermano, oremos por él, digamos, Señor, guárdalos, protégelos, ayúdalos, hermano, ¿verdad? Más que orar por nosotros, oremos por ellos, hermano. Cuando yo y usted oremos por el pueblo de Israel, Dios nos va a guardar a nosotros. Pero a veces, hermanos, oramos siempre por nuestra familia, por nuestros vecinos, y dejamos cosas más fundamentales e importantes. El Señor tiene cuidado de mí cuando yo oro por alguien más. Amén. Dice, el llamamiento de Dios demanda obediencia. Lo sabemos. Dice, ¿a quién? A su palabra. No a mí, no al que lleva la palabra, no al que dice la palabra, no, a la palabra de Dios. Dice, tenemos que hacer lo que Él dice. Abraham hizo como Dios le dijo. Él, como Dios le dijo, mira, Abraham, vas a dejar esto, vas a hacer esto y todo. Heme aquí, Señor, ahí va. Dice que él caminó en la fe, creyendo en lo que el Señor le dijo. Noé también, hermanos, Noé recibió bendición cuando
Cuando obedeció al Señor, hermano. Porque en el tiempo de Noé también era difícil, no llovía, era difícil. Y el Señor le dijo lo que tenía que hacer. Tal vez yo y usted en ese tiempo, yo me pongo a pensar, tal vez íbamos a poner excusas, íbamos a poner algo, hermano. ¿Usted cree que Noé no pudo haber puesto excusas? No le pudo haber dicho, Señor, pero ¿cómo voy a sacar la madera? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer todo? Es que nosotros no hacemos nada. Nosotros solo obedecemos a Dios para que Él haga lo que se tiene que hacer. Nadie nos ha dicho que nosotros vamos a hacer con nuestra fuerza o con nosotros las cosas. No, nosotros no somos Dios. Nosotros somos vasos usados por Dios para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos para Él. A veces nosotros pensamos, hermano, que no queremos hacer las cosas como nosotros las queremos hacer, y eso no resulta en nada. Ese no es un resultado. Nosotros nos tenemos que poner en las manos del Señor para que Él haga su voluntad por medio de cada uno de nosotros. Era difícil, hermano, de dónde iba a sacar tanta madera, porque no era una barca chiquita, iba a estar un poco grande. ¿De dónde iba a sacar? Pero Noé no dijo, Señor, me estás poniendo un trabajo bien difícil ni nada. Señor, si tú vas a proveer, yo voy a obedecer. Esa es la fe, esa es creerle a Dios. Si tú vas a poner las cosas que yo voy a ocupar para lo que tú tienes que yo haga, yo lo voy a hacer. Tú me vas a dar la sabiduría, me vas a poner las cosas, vas a poner algo y todo eso, pero yo lo hago. Porque yo sé que tú vas a proveer lo que tú quieres que yo haga. ¿Sí? Y ese a veces que es un punto fundamental en nosotros, porque a veces pensamos que nosotros podemos hacer, nosotros a veces tenemos poder y todo eso, hermanos, sí, pero el poder viene cuando obedecemos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo vamos a tener poder siendo desobedientes, hermano? Es un pensamiento que yo y usted tenemos, no es porque el Señor lo ha puesto ahí, no, yo lo voy a hacer, pero en mi desobediencia yo no voy a hacer nada, hermano. El Señor hace cuando yo obedezco a lo que Él me manda hacer. Ahí es, hermanos. Entonces el Señor nos sigue hablando, hermanos. Como a él, hermanos, como a Abraham, le dijo, sal de tu conformidad, sal, deja esto, deja aquello y todo. Nosotros tenemos que dejar, hermano. Mire, hermano, yo le voy a decir, siempre yo le digo que no sea vanagloria. Mire, hermano, tengo ya como 2 meses que yo no estoy trabajando muy bien en el otro trabajo. No sé, de repente, hermanos, era un restaurante bien bendecido, siempre estábamos llenos, corriendo y todo eso, aunque seamos, pero tiene como 2 meses que no sé qué ha pasado. Ha estado bien bajo. Yo no trabajé 2 semanas de las semanas de Navidad. Voy y a veces me dice, Hilario, pues te vas a quedar, pero dependiendo de lo que haya, porque hacemos mucho y todo, no le hace todo. Ya digo, señores, pero sabe, hace 2 meses cuando esto pasó, por medio de alguien, el Señor me dijo que no me preocupara, que Él iba a suplirme para las cosas que yo tenía que pagar. Y yo, hermano, yo agarré esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando la palabra viene a usted, usted siente en el fondo de su alma, de su corazón, que esa palabra la va a usted a ocupar y a necesitar. Y yo dije, Señor, yo agarro esa palabra, yo creo, aunque ahorita yo no sé por qué me la estás diciendo, porque cuando me la dijo estaba bien todo. Pero llegó el momento como después de 15 días que empezó a pasar eso. Y yo decía, Señor, pero mira, yo tengo que hacer, pero yo confío en tu palabra. Y hasta la fecha sigo confiando en su palabra. Y hasta la fecha vine mi cheque y todo. Y yo sigo pagando las mismas cosas de cuando yo estaba metiendo las mismas horas. Sigo ahorrando el mismo dinero que yo estaba ahorrando de cuando las mismas cosas, hermano. Y yo sigo mirando lo mismo. Aunque yo estoy mirando que no tengo horas, pero yo sigo mirando en mi cheque, que el cheque me sigue alcanzando para lo que yo estaba pagando. Porque escuché cuando alguien me dijo por adelantado que no me preocupara por lo que yo iba a ver, que yo creyera, porque Él me iba a suplir mis cosas de las que yo iba. Y hasta la fecha, hermano, yo me duermo en paz. Amén. Y yo amanezco en paz. Porque yo le creía al Señor, y aunque estoy mirando eso, yo lo miro porque es real. Pero yo le digo al Señor, tú me dijiste que yo, aunque no esté trabajando, yo iba a pagar las cosas, iba a tener para mí. Y yo lo estoy mirando.
Y no me voy a abandonar ni digamos, hermano, yo estoy obedeciendo. No, yo también soy desobediente y todo. Pero a veces en nuestra desobediencia hay que escuchar la voz de Dios. Hay que aferrarse a la voz de Dios y hay que declarar que lo que Dios dice, eso se va a hacer. Porque ahí está el punto de la palabra de Dios. De que si yo y usted, aunque escuchemos lo que dice la palabra, y aunque el Señor nos diga y todo eso y no creemos en la palabra, entonces ahí es donde no vemos la mano de Dios en las cosas que Él dice. Amén. Si Abraham cuando dijo, Señor, pero ¿cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a dejar a mi familia? ¿Cómo voy a dejar eso? Mira, ahí está mi hijo, ahí está mi hijo y todo. Le dijo el Señor, vete de tu casa, Abraham. Si tú te vas de tu casa, dice, y te vas de casa, yo te voy a bendecir. Te quiero sacar de esa conformidad de la cual estás ahí. Ahí no te puedo usar porque ahí hay estorbos. Porque la palabra de Dios dice que su papá era un idólatra. Ahí en la casa tenía ídolos, tenía imágenes, tenía todo. Y el Señor dice, mira, Abraham, ahí yo no te puedo usar. Yo necesito que salgas de ahí para que yo te pueda bendecir y para que te pueda decir lo que tienes que hacer para mí. Porque ahí lo escuchó una vez a Dios, pero no pasó nada, sino fue hasta el siguiente llamado cuando ya dijo, heme aquí. Dijo, por tal, te voy a cambiar el nombre, ya te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham. Porque has decidido obedecerme a mí. Y es que a veces, hermano, la palabra nos habla y no llegamos a comprender porque a veces no escuchamos. Hermano, no soy yo, no es el que nos dice de la palabra, no es el que nos está, es Dios, hermano. Yo he dicho allá a veces cuando estoy en la calle, ¿usted cree que yo deseara así en mi carne hacer estas cosas? No. Si estoy acá es porque estoy obedeciendo a Dios. Si estoy aquí es porque estoy haciendo la voluntad de Dios. No es porque mi carne quiera. En la carne nosotros no queremos hacer nada, hermanos. Ni desprendernos de nada. Por eso ahí termina, porque cuando le dice que recordemos que este mundo no es de nosotros, que buscamos un mundo mejor. Y para buscar ese mundo mejor es necesario salir de nuestra conformidad, buscar las cosas de Dios, salir de este mundo y buscar las cosas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esto fundamental y lo de necesario para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ir al libro de Esther, hermanos. Esther 7. Alguien, hermano, el que se levante, hermanos, léalo y saque una conclusión de ahí, porque quiero que este capítulo pase más rápido para pasar al libro de Romanos, porque ahí vamos a escuchar una palabra buena para su vida y para mi vida, hermanos. Va a ser Esther 7, 4 y 8, el 8, el 10. Y de lo que vaya a leer de los dos versículos. Sí, 7, 3, el 4 y luego el 8, vamos a leer el 10. Y lea las dos y saque una conclusión de ahí. Le voy a dar permiso y tiempo, hermano. Bueno, Dios le va a dar permiso, le va a dar tiempo para que usted lo haga, ¿no? Porque quiero pasar más rápidamente al libro de Romanos, porque ahí vamos a ver fundamental un propósito para usted y para mí. Esther 7, el 3 y el 4 y el 10. Dice entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey le place desearme dar mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Y si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. El 10 también, ¿verdad? Sí. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Aquí habla dice entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos,
y si al rey le place, seame dada mi vida por mi petición y mi pueblo. O sea que aquí la reina estaba intercediendo ante el rey por su pueblo, por el pueblo de Israel, ¿verdad? Sí. Que todos sabemos que Mardoqueo era un hombre malo que estaba instando al rey a la horca, que ahorcara a los que destruían los judíos, ¿verdad? Mardoqueo era el Amán era. Sí, Amán. Mardoqueo era el padrastro de Esther. El padrastro el Dios. de la reina Esther. Amán era el que quería. Sí, los- entonces Amán era el que estaba en contra del pueblo de Israel, ¿verdad? Sí. Pero podemos ver cómo la reina Esther se levanta, ¿verdad? Y aquí dice la Biblia que se levantó en ayuno, rogándole pues para que se presentara ante el rey para interceder por sus paisanos, por su pueblo de Israel, ¿verdad? Y podemos ver cómo al final el día dice, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho para preparar para Mardoqueo. O sea, ese Amán era un hombre malo que no quería a los judíos, ¿verdad? Y él mismo había preparado una horca para Mardoqueo, pero fue al revés, preparó para él mismo su misma destrucción, su misma muerte, ¿verdad? Podemos ver que la intercesión de la reina Esther amaba al pueblo de Israel, amaba al pueblo de Israel, clamaba por el pueblo de Israel. Y así nosotros, usted y yo, tenemos que amar la obra de Dios. Usted y yo tenemos que ayunar por la viña de Dios. Israel espiritual somos nosotros. Tenemos que orar, tenemos que interceder por la congregación, tenemos que interceder por lo que está pasando. Gloria, sí, hermano, esa enseñanza la trajo el pastor hace como 2 viernes, ¿verdad? Donde dice la palabra que Amán trazó un plan, ¿verdad? Tal vez con engaño, como sea, hizo que el rey firmara un edicto, ¿verdad? Donde todos los judíos iban a ser perseguidos y muertos, ¿verdad? Y ya estaba ahí, pero como dice la palabra que nosotros tenemos que orar, Esther se levanta y ora por sus hermanos judíos, ¿verdad? Y ahí, hermanos, nosotros rápidamente podemos ver que Dios tiene el cuidado para su pueblo de Dios, ¿verdad? Pero hay que levantarse, hay que pedir, ¿verdad? Hay que levantarse, hay que pedirle al Señor, hay que nos ponga gracia, hermanos, ¿verdad? Para que Dios obre, para que Dios haga, hermano, lo que tenga de ser. Entonces, con esos versículos nos da a entender, hermanos, que yo y usted, Dios nos guarda, nos cuida, ¿verdad? Pero hay que pedirle también a Él, hermanos, ¿verdad? Que interceda. Él sabe, hermanos, pero Él quiere que nosotros le pidamos. Dice que ella que ayunó 3 días y oró 3 días, ¿verdad? Y puso a todos, hermanos. O sea, tenemos que aunque nosotros sabemos que el Señor nos guarda y todo, nosotros también tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos en hacer esas cosas también, ¿va? Tenemos que orar. Mire, hermanos, yo le voy a decir otra cosa, hermanos. Todo eso es bueno para nosotros. Mire, ahora que mi suegra estuvo enferma, verdaderamente, hermanos, yo pude ver un mes de una tranquilidad en mi corazón. Entonces, ¿sabe por qué se lo digo? Porque no había días en la casa que yo y mi esposa a veces nos postráramos a pedir por la salud de mi suegra. Era todos los días, en la mañana, en la noche, en todo momento, en el trabajo, en todo eso. Casi por 30 días estuvimos ahí orando, hermano. El Señor tomó control de allá. Pero sabe, yo pude tener una enseñanza, hermano, que cuando tenemos una comunión con Dios todos los días, hermano. Yo sé que muchos oran, yo le he dicho que yo no era mucho, pero ahora he aprendido y tengo que buscar a Dios en ese aspecto también, y lo estoy haciendo, hermano. Entonces pude ver, hermano, que cuando hacemos esa canción, todo lo de a nuestro alrededor es pura paz, hermano. Pareciera que usted no camina en la tierra, pareciera que camina en nubes, hermano, porque la oración, porque la comunión con Dios, hermano, trae un resultado a nuestras vidas bien hermoso, hermano. Y en nuestras vidas, hermano, como que usted se siente más protegido, como que usted siente a Dios así, el airecito, aún el olor, todo siente que está ahí Dios, hermano. Pero es por la comunión que yo tuve un mes junto con mi esposa hacia Dios. Y ahí está el punto, le voy a decir.
Se murió mi suegra, pasó lo que pasó y volví casi otra vez a lo mismo de antes. A ver cuando podía y todo eso. Y no es así. Con eso yo le digo, no son cosas para que usted diga, hermano, no, hermano, son fundamentales en su vida y en mi vida. Como Esther, que oró 3 días y ayunó y todo, hermano. Dios guardó, Dios tomó el control y todo eso, y Dios cambió las circunstancias malas a circunstancias buenas. Aún usó lo que el enemigo quería usar para los hijos de Dios, para que el enemigo caiga en su misma trampa. Son cosas que hace Dios, hermanos, pero cuando hay oración, cuando hay ayuno, cuando hay esas cosas, hermanos. Y hace poco yo y mi esposa nos paramos y dijimos, ¿viste lo que pasó? Sí, ¿sabes qué? Nosotros tenemos la necesidad de seguir orando como estábamos orando antes, hermano. Porque a veces nos descuidamos, porque a veces empezamos bien y luego terminamos mal, porque nos cansamos, porque vemos que ya se hizo lo que se estaba haciendo y ya después ya no. No, hermano, yo y usted tenemos necesidades y no por nuestra familia. Tenemos que orar por el pueblo de Israel, tenemos que orar por los judíos, pero que sea una oración de corazón, de sentimiento, deseando la paz, la ayuda para esos pueblos. Porque cuando hacemos esas cosas, el bendecido y el fortalecido aún es usted, hermanos. Aún soy yo. Sin querer queriendo, somos los más bendecidos nosotros, hermanos. Y Dios así actúa, Dios así hace. Si nos quiere bendecir, hermanos, ¿verdad? Tenemos que orar por nuestros alrededores, por nuestro prójimo, hermanos. Es fundamental. Y yo le digo, yo lo pude ver. Y pude ver ahora la diferencia, hermano. No ando haciendo cosas que no deba de hacer. Pero cuando está uno en comunión con Dios, uno camina en paz y uno empieza a ver las cosas que tiene que ver uno. Amén. Porque esos son los pasos de cuando usted tiene la relación con Dios. Son los pasos de tener una relación, una oración constante con Dios, porque Él muestra, le hace ver a usted y hace ver muchas cosas. No crea que nomás orar con Dios es nomás orar y ya no. Si vamos a orar es para que Dios muestre, enseñe y nos ayude. Y le voy a pedir, hermanos, que ore mucho por mí, hermanos, porque tuve 3 sueños ayer, hoy, tuve 3 sueños en los